Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Estamos conversando acerca de las imágenes de Jesús, imágenes que se han deformado a través de los tiempos. En los primeros siglos, pues no se contaba con todos los elementos que hoy tenemos para hacer una inspección, un juicio de una buena manera acerca de quién es Jesús. La escritura es el depurador de todas las imágenes que se quieren crear de Jesús. En los segundos y tercer siglo se estaban predicando unas afirmaciones acerca de quién era Jesús. Debemos tener en cuenta que todavía estaba debatiéndose lo que se llama el canon de las escrituras. Habían muchas propuestas, escritos espurios que no eran autorizados, y habían predicadores que daban unas ideas acerca de Jesús a la comunidad. Bueno, conversemos hoy un poco de esa gran defensa que había de la divinidad de Jesús, pero que se menospreciaba la humanidad de Jesús. Ese Jesús hecho carne, ese verbo hecho carne, pues tenía muchas complicaciones para ser digerido y expresado. Todavía estas doctrinas tienen eco en nuestros días. Un hombre llamado Nestorio, tercer siglo, decía que María engendró a un hombre en el que el verbo de Dios no hizo más que posarse. Es decir, María, un vehículo para que naciera de ahí un hombre virtuoso, un hombre piadoso, que cumplía la ley, y luego Dios tomaría ese hombre para posarse en él, para asumirlo y hacerlo entonces el Hijo de Dios. Era básicamente lo que se enseñaba. ¿Qué pudo suceder en el bautismo? Era lo que se decía. Para ellos, para esta doctrina, la encarnación se convertía en una habitación de alguien en alguien, de Dios en un hombre que tomaba a Cristo como un templo y que de alguna forma se iría de él y luego volvería a él, en fin. Llevaba muchas contradicciones en lo que la palabra nos va a enseñar. Bueno, si esta doctrina fuera cierta, se diría que toda la vida de Jesús fue una especie de intervención divina en un hombre. Y podría creerse entonces que Dios abandonó esa morada de Jesús en Getsemaní o en la cruz y luego recuperaría nuevamente esa morada en la resurrección. Bueno, es un sinnúmero de contradicciones que uno diría, pero qué locura, pero esa doctrina hoy en día se predica sutilmente también. Para los nestorianos, antiguos y modernos, este hombre Jesús fue solamente no el Hijo de Dios, más bien es el que vivió, amó y murió en una especie de posesión de Dios por momentos. Y en algunos momentos quedaba inhabitado y entonces se veía a un Jesús desconcertado. Si el verbo de Dios no se hizo carne, entonces hay que también decir que no murió en la cruz, realmente. El punto clave de esa doctrina se encuentra en la negativa de atribuir a Dios mismo en la persona del verbo, en los acontecimientos de la vida de Cristo Jesús. El Cristo humano no es realmente tan humano, es una posesión de Dios. Jesús queda lejano, entonces, según esa doctrina, queda lejano de nuestras vivencias, de nuestras angustias, de nuestras alegrías, de las tentaciones. No es el Dios hecho carne para imitar. ¿Saben algo que es interesante dentro de esta investigación? Es que ese vacío de que Jesús no fue completamente humano en todas las expresiones, entonces había un espacio para decir, debemos imitar a alguien que haya vivido nuestra vida desde la humanidad y que se haya comportado a la vez como un ejemplo. En ese vacío es donde surgen los llamados santos canonizados, porque decían, es más posible imitar a un hombre que vivió una vida consagrada o una vida redimida que imitar a Jesús que según ellos no fue en su totalidad hombre. Y son muchos los textos que contradicen esa doctrina, por supuesto.
Solo tomamos algunos. Primera de Pedro 2:21 al 25. Pedro, perdón, dice, fuimos llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él no hizo pecado, no se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por esa herida fuimos sanados, porque vosotros eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Pedro dice claramente que Jesús vivió una vida digna de ser imitada. No necesitamos imitar a nadie más que a Jesús. Jesús lo llena todo en cuanto al aspecto humano del hombre correcto, del hombre a imitar, que era obediente al Padre y que era Dios mismo. Sabemos que es difícil digerir este tema de Jesús completamente Dios y Jesús completamente humano, pero divorciar las dos cosas, bueno, nos puede dejar en un riesgo tremendo, en donde ya no sabemos en quién creer ni vemos a Jesús como el redentor de nuestras almas y de nuestras vidas. Solo recordamos un episodio más. En Juan 13, 14 y 15 recordamos cuando Jesús está allí con sus apóstoles en esa última charla antes de salir a Getsemaní. Jesús lava los pies de los discípulos. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que también como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El apóstol Pablo comprendió perfectamente el valor de la imitación de Jesús humano. Siga mi ejemplo, dice Pablo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Pablo se dedicó a investigar, a ver la vida de Jesús, y Pablo imita la vida de Jesús en muchas áreas, como la debemos hacer nosotros también. Pablo dice, imítenme a mí en la medida que yo imito al Señor, pero no dice Pablo exclusivamente, solo imítenme a mí. Pablo no se canoniza para decir, yo soy el ejemplo más cercano que pueden tener de una vida correcta delante de Dios. Pablo apunta a Jesús en su humanidad. Así que si tomamos en serio esa doctrina nestoriana, Jesús entonces no merece el título de mediador. Deja de ser el que le ve al Padre. Si creemos estas cosas, se desvanece el misterio de la piedad. Y al desvanecerse el misterio de la piedad de nuestras vidas, también está en riesgo nuestra comunión con Dios. Ya que es en nombre de un hombre, como hemos sido bautizados entonces, la enseñanza de esa doctrina contradice la Escritura. Y no solamente fuimos bautizados en el nombre de un hombre, es en el nombre de Dios mismo, del Redentor de la vida, quien ve a Jesús, ve al Padre. Jesús reúne ambas condiciones. Nos costará mucho trabajo tratar de entender completamente ese misterio de Dios, pero tenemos luces que nos ayudan a orientarnos en nuestra creencia, en nuestra teología. Este hombre contradecía la Escritura que nos habla de la humillación, del vaciarse de sí mismo, de que existía en forma de Dios, que tomó forma de esclavo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y estoy citando Filipenses capítulo 2, versículo 5 y otros, en donde podemos leer, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya este sentimiento en sus vidas que hubo en Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que la doctrina del hombre asumido es peligroso.
porque da a entender que el verbo se posó en un hombre. Y algunos piensan en un hombre preexistente, una figura. Algunos afirmaban, por ejemplo, que el Hijo de Dios había asumido a un hombre verdadero, que es el Hijo de Dios, no por su origen, sino por una adopción, no por su naturaleza, sino una gracia de Dios en un hombre llamado Jesús, que luego Dios hizo su Hijo al resucitarle entre los muertos. Bueno, son doctrinas extrañas, un poco salidas a veces de la razón, más especialmente de la razón que nos da la Escritura para tomar un discernimiento para poder entender quién es Jesús. Y otras doctrinas salieron en esas épocas que siguen ahora enunciándose bajo sutiles expresiones y bajo sutiles teologías. Pero estamos llamados a tener nuestra fe y confianza en que Dios es Emmanuel, Dios entre nosotros. Suficiente ejemplo para imitar y seguir, suficiente para poner toda nuestra fe en aquel que redime, perdona y salva nuestras almas. Soy Ricardo Martínez, les he hablado de la ciudad de Bucaramanga. Les invito para compartir estos temas y bueno, mientras pasa este día, estemos contentos en el Señor.